lo analizó. Primero, recordarles que la pregunta es: ¿está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo, sí o no? Por lo tanto, digamos, nosotros como proponentes de la iniciativa vamos por el sí, ¿no es cierto?, para mantener el crudo bajo tierra. La Corte Constitucional, en este dictamen que sacó el día de ayer, justamente estableció que los efectos de la consulta son también hacia esas plataformas que ya están instaladas en este momento. Es decir, de ganar el sí en la consulta popular, tendría el gobierno ecuatoriano y Petroecuador, la empresa estatal petrolera que está explotando en este lugar, un año para retirarse de manera progresiva y ordenada. Eso es lo que establece la Corte Constitucional en su dictamen. Por otro lado, respecto del tiempo que tendría el Consejo Nacional para convocar a una consulta popular sobre el Yasuní, el artículo 184 del Código de la Democracia establece que el Consejo Nacional Electoral, desde el momento en que, digamos, se da el dictamen, tiene 15 días para convocar a la consulta, que no podrá ser hasta en un máximo de 60 días, es decir, en total 75 días para que se lleve a cabo la consulta popular. Otra cosa, poniendo Avilanes de Coavisa, con todo el respeto, sin ser pesimista o algo, en este caso, lucharon 10 años, si gana el no, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones toman? ¿Qué pasa? Bueno, esto es muy importante. Tomar en cuenta eso. Sí, la consulta es un mecanismo que está establecido en la Constitución para la participación política y el ejercicio de democracia directa. Es a través de la consulta que las y los ciudadanos nos organizamos para fiscalizar al poder público, a los diferentes poderes públicos que están vulnerando derechos, como los derechos de los pueblos aislados, como los derechos de la naturaleza, y que una y otra vez sistemáticamente los han vulnerado, incluso han vulnerado la iniciativa misma de consulta popular. Por lo tanto, esta iniciativa lo que busca es detener esa vulneración, y seremos las y los ecuatorianos si apoyamos esta iniciativa o no. En caso de que ganase el no, ¿no es cierto?, lo que seguiría pasando es lo que ya está pasando ahora, que se seguirían vulnerando estos derechos. Es importante decir que eso no significa que a través de otros mecanismos que también el colectivo Yas Unidos ha iniciado, como por ejemplo el que se encuentra conjuntamente con otras organizaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda detener las actividades extractivas, no solamente en el bloque 43, sino en toda la región del Yasuní. Esperanza va a complementar algo y después seguimos con las preguntas. Yo diría que pocos casos hay más documentados que el caso del Yasuní y la operación petrolera. Ahí radica nuestra convicción de que es no solamente una posibilidad, digamos, sino que es una posibilidad preferencial el que se gane por el Yasuní. Sobre todo si tomamos en cuenta que alrededor de la explotación petrolera en los últimos años hay siempre una sombra de corrupción, que las noticias, y ustedes como medios son testigos de estos, están repletas de casos de problemas de seguridad, de corrupción, de desastres, y de una u otra manera todas tienen relación con este modelo al que el Ecuador le apostó, que es el modelo petrolero. Yo quería complementar la pregunta diciendo que si hay tanta información sobre el Yasuní, en esa gran información que el país tiene y que en las distintas familias, digamos, existe, los medios de comunicación han jugado un papel relevante. Creo que es gracias a los medios de comunicación que este tema se volvió un tema nacional, un tema masivo. Y creo que eso es fundamental, porque ahí está un rol de ustedes mismos, no solamente como profesionales de la comunicación, sino inclusive como personas, el de alguna manera poner un contrapeso a lo que empieza a ser el imaginario cotidiano del ecuatoriano. Violaciones, problemas de seguridad, asaltos, corrupción y desastres. Ese contrapeso es que tenemos un país que podemos proteger, es que hay pueblos que están dando esas peleas y es que hay una sociedad que tiene capacidad de con la participación confrontar estas tendencias. Y creo que también es muy importante señalar que esta nueva, digamos, tenemos la suerte de que este nuevo momento ya no, digamos, es un momento en donde gobierno y Estado no son la misma cosa. Hemos podido tener la opción de tener un dictamen que demoró mucho, más de lo que debía, pero que ahora lo tenemos, y que esto permite una cierta garantía para que los ejercicios de participación sean hechos con menos coacción, con menos represión y con más posibilidad de que se exprese la voluntad ciudadana. Gracias. Tal vez más preguntas. Sí. Alberto Araujo de Argos. Esto abarca también la consulta a otros bloques que están en el Yasuní, como el bloque
también algunos analistas económicos han dicho de que si suspenden el ITT, solo en el ITT serían 1.100 millones menos de ingresos para el Estado. ¿De dónde se podría obtener esos ingresos, si ya no del petróleo, en un año? ¡Ay! ¿De quién era? Bien, respecto al ámbito de acción de la consulta, de acuerdo con la formulación de la pregunta inicial, corresponde única y exclusivamente al bloque ITT, o sea, el bloque 43. No incluye el bloque 31, no incluye el bloque 16, pero es importante que usted les haya mencionado porque son otros lugares dentro del Parque Nacional Yasuní donde desde hace muchísimas décadas, sobre todo en el caso del bloque 16, existe extracción petrolera. ¿Sí? Respecto a la sustitución de los ingresos petroleros en el corto, mediano y largo plazo. En realidad, les había mencionado, los ingresos petroleros fiscales están declinando muy rápidamente. Entre el año, me parece, 2008 y la actualidad, han pasado de ser aproximadamente el 30% de los ingresos fiscales al 15%, o sea, se han reducido a la mitad, siguen cayendo. Y este es el resultado de la progresiva declinación de los volúmenes de las exportaciones y de la inestabilidad en los precios. El Ecuador tiene otras fuentes de ingreso. No están contabilizadas por el Banco Central, pero internacionalmente se conoce muy bien. Por ejemplo, los ingresos por actividades turísticas en el Ecuador, donde el turismo de naturaleza es enormemente prioritario, representan el tercero o cuarto rubro más importante de las exportaciones del país. El Banco Central no los contabiliza porque solo reporta exportaciones de bienes, como banano, café, cacao, etcétera, y no exportaciones de servicios, como es el turismo. Pero en fuentes internacionales se conoce eso. El Ecuador recibió el año pasado más de 2 millones de turistas y esa tendencia está ascendiendo enormemente. Entonces, si posicionamos al Ecuador como un país que protege la naturaleza, que conserva su riqueza de biodiversidad, como el caso de Costa Rica, usted ve que Costa Rica es un país que no tiene una gota de petróleo. Es más, ha prohibido incluso la exploración petrolera en este país, y sin embargo es el tercer país con mejores condiciones de vida en América Latina y tiene como el doble de ingreso por habitante de lo que actualmente tiene el Ecuador, cuando en 1950 exportaba lo mismo que el Ecuador, banano, café y cacao. Entonces esto nos muestra el enorme potencial, no solamente de conservación de la naturaleza, sino para mejorar las condiciones de vida que puede tener el Ecuador si decide conservar la naturaleza. Sí, yo también quiero agregar algo muy rápido. Como vemos, hay opciones económicas para el Ecuador, pero además también es importante anotar que cuando hablamos de derechos humanos, de derecho de los pueblos, del derecho democrático de las y los ciudadanos a ser consultados, no podemos sobreponer a esos derechos los temas económicos, ¿no es cierto? No se pueden condicionar los derechos. Entonces, como vemos, ni siquiera por el lado económico se justifica la explotación en el Yasuní y mucho menos desde el ámbito de los derechos sociales, de los derechos de participación y los derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Otro ¿No? grito. De nuevo, agradecerles. Sí. En el momento en que empiece la campaña por la movimiento, ¿ustedes van a participar activamente en esa campaña o formarán otros grupos o cuál sería la estrategia? Es muy importante, eso, porque esta consulta popular fue propuesta de manera colectiva y amplia por diferentes y diversos sectores de la sociedad civil. Y es importante que todos esos sectores se junten a esta lucha por el Yasuní, por la defensa del Yasuní, y desde ahí también reitero de nuevo, esta campaña tiene que ser colectiva, tiene que ser desde las compañeras feministas, desde los compañeros y compañeras ecologistas, animalistas, desde las organizaciones sociales, ¿no es cierto? También desde el movimiento indígena que nos ha dado también y nos ha abierto muchos caminos en este país para la lucha, desde todos los sectores, desde los estudiantes, desde los jóvenes. Entonces, esta es una campaña, no es de Yasunidos, es una campaña de todos y todas y todos los que creen en la defensa del Yasuní, en la defensa de los pueblos y en la defensa de la vida.
Para mí, una alegría que esto se concrete después de haber sido objeto ustedes de un ataque sistemático en el gobierno pasado. Se podría decir que es un triunfo del ecologismo infantil, como sí lo calificó el expresidente Correa. Esos ecologistas infantiles ahora tendrán 20, 25 años. Están organizando cómo están separados. Vamos por los 30. No todos. Estoy preguntando por los niños de las escuelas que eran Claro. afectados. Que ponían los chanchitos. ¿Qué van a lograr consolidar esta fuerza de jóvenes, conscientes, que saben qué es el Yasuní, por lo menos que conocen el Yasuní, versus todo el aparato político del expresidente que está entrando a un extremismo a ultranza, tal cual lo está manteniendo ahora? Y otra pregunta más, a mí me preocupa cuando hablan de modelo de turismo responsable o con una alternativa. En Galápagos, el modelo de turismo del cual depende el 80% de los galapagueños, deja apenas el 15% de todos los ingresos a las islas. Quienes se llevan, la mayoría son las grandes empresas turísticas, nacionales y las comercializadoras de extranjeros. ¿En qué medida en la definición de nuevas alternativas es un modelo de turismo que realmente beneficia a las comunidades? Bueno, yo solamente quisiera decir que nunca nos sentimos ofendidos con que nos acusen de ecologistas infantiles. De hecho, lo reivindicamos. Recuerdo que hay un economista muy querido, un economista español, que escribió un artículo y que decía que él prefería el ecologismo infantil que el desarrollismo senil. Y creo que a ese desarrollismo senil, no por ofender en absoluto a las personas ancianas, porque las personas ancianas creo que son profundamente críticas a estas visiones de no aprender del pasado. Efectivamente vamos a convocar a todos los sectores de la ciudadanía, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, como decía Antonella, a los grupos organizados y a los que no están organizados, y efectivamente queremos hacer una campaña que se coloque por delante de todas estas diferencias, la defensa de la vida, la defensa del Yasuní. Pensamos que hay pocos temas sobre los que es posible tener grandes consensos. Entre esos pocos temas de los grandes consensos está la naturaleza, está el derecho a la vida de los pueblos, está el derecho de participación y está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lastimosamente, los diferentes gobiernos de turno renuncian a estas opciones ambientales por mantener este modelo de desarrollismo senil. Pero les vamos a invitar a ustedes y a sus hijos, a encuentros de niños y de jóvenes para poder emprender esta cruzada que para nosotros no solamente es ganar la consulta, en donde tenemos gran fe, gran esperanza de que lo haremos, sino reformatearnos y pensar que nuestro Ecuador no solamente es ese escenario sombrío en el que vivimos en el momento, sino que es un escenario de construcción, es un escenario propositivo y es un escenario en donde podemos tener logros como esto, lograr salvar este territorio que es el territorio que es un territorio megadiverso, que es un territorio en donde habitan pueblos, que es un territorio único en el planeta. Y creemos y queremos dar ese regalo al ecologismo infantil y también a los ancianos, ancianas, a las mujeres y a los jóvenes. Este Ecuador se va a reservar este espacio como un modelo, como el lugar de la utopía de ese Ecuador que queremos.